Algunos métodos de separación de sustancias, filtración y tamizado. Fase 3, semana 4, quinto grado. Un saludo muy especial y un fuerte abrazo para Mario Valencia, para Brandy, Nicole, Giovanni, Neri Martínez, Justin Daniel, Brian Antonio, Gabriela Mejía, Héctor Ernesto. Un saludo también para los niños y niñas del quinto grado del Centro Escolar Santiago de María, para Abraham, Daniel Alexander, David Reinaldo, José, Steven Alexander, Génesis Giselle Orellana Marroquín, Osael, Emerson Ariel López del Centro Escolar República Oriental del Uruguay en mexicano, Anderson Vladimir Serrano, Nicolás hasta Armenia, Anaí y Sherlyn del Centro Escolar Católico San Vicente de Paúl. Muchas gracias por sus comentarios. Bendiciones. Como siempre les recomiendo seguir las indicaciones de la guía. Lo primero que deben realizar es una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido. Y luego resolver las actividades que se les indica. Iniciemos. 1. Introducción. Para las personas especialistas en química, es fundamental aislar las sustancias porque les permite identificar sus estructuras y sus propiedades físicas y químicas. Existen distintos métodos para separar una mezcla en sus diferentes componentes. Dichos métodos se consideran físicos, ya que no alteran las propiedades de los componentes de la mezcla. Al realizar cualquier separación de mezclas, primero, debemos saber acerca del estado físico, características y propiedades de los componentes de la mezcla, de manera que podamos usar el método más adecuado. 2. ¿Qué son los métodos de separación de sustancias? Son procedimientos físicos que permiten separar dos o más sustancias de una mezcla, valiéndose de las diferentes propiedades físicas y químicas de cada uno de ellos. Para que estos procedimientos funcionen, debe tratarse de mezclas con sustancias que conserven su identidad y que no haya habido reacciones químicas que alteraran sus propiedades permanentemente o dieran origen a nuevas sustancias. Estos métodos funcionan en mezclas homogéneas y heterogéneas, ya que no provocan ningún cambio en la identidad de las sustancias y pueden recuperarse, más o menos, como estaban antes de realizar la mezcla. Dependiendo del método aplicado, se lograrán sustancias originales con más o menos pureza. Los métodos de filtración y de tamizado se emplean para separar mezclas heterogéneas. 3. Método de filtración. Se trata de una operación que permite separar mezclas heterogéneas, separa un sólido insoluble de un fluido, líquido o gas. Se hace pasar la mezcla a través de un papel filtro, el sólido se quedará en la superficie del papel y el otro componente pasará. Es posible separar sólidos de partículas sumamente pequeñas, utilizando papeles con el tamaño adecuado de los poros. Es uno de los métodos más simples de separación física, además de ser sencillo y barato. Un uso común de este método es cuando filtramos, colamos, café. Las figuras 1, 2 y 3 ejemplifican situaciones cotidianas donde se da el método de filtración. 4. Método de tamizado. Es un método simple que permite separar sustancias sólidas, separa partículas de diferentes tamaños al pasarlas a través de un tamiz, un filtro con malla de alambre o colador fino. Durante este proceso, las partículas pequeñas pasan por los orificios del colador y las de mayor tamaño quedan retenidas. Puede tamizarse una misma sustancia sólida o sólidos combinados entre sí. Este método se utiliza, por ejemplo, para separar frijoles de los restos, hojas, insectos, cáscaras, etc. Las figuras 4, 5 y 6 ejemplifican el uso cotidiano del tamizado. Terminada la lectura, vamos a contestar estas 5 preguntitas. Yo les sugiero primero contestar y luego comparar sus respuestas para verificar que estén correctas. Pregunta número 1. En la preparación del café, el agua caliente entra en contacto con el café y se separa en el papel. El método de separación involucrado es: ¿será calentamiento, filtración o tamizado? Muy bien, es filtración. Número 2. El método de filtración y tamizado es utilizado en mezclas homogéneas, heterogéneas o soluciones. Es heterogéneas.
Indica cómo separarías una mezcla de arroz y sal fina. ¿Qué método utilizarían? ¿El tamizado, la filtración o la decantación? Sería el tamizado. Número 4. Indica cómo separarías una mezcla de agua y aserrín. ¿Qué método utilizarían? ¿Tamizado, destilación o filtración? El método indicado es el de filtración. Número 5. Cuando preparas horchata, ¿qué método utilizas? ¿Filtración, tamizado o decantación? El método es filtración. Vamos con las actividades de la semana. Van a realizar los siguientes experimentos. El experimento 1. Materiales: papel filtro o tela, botella de plástico de 500 ml, cortada de manera que te sirva como vaso y embudo, arena o piedras pequeñas, un vaso y agua. Procedimiento: coloca el papel filtro o tela en la parte que te funcione como embudo. Coloca el embudo en el resto de la botella que te funciona como vaso. En otro vaso mezcla agua, arena o piedras pequeñas y agita. Haz pasar la mezcla por el sistema del filtrado. Más adelante les voy a mostrar cómo es que van a realizar este experimento. Luego de haber hecho el experimento, van a copiar las preguntas y a contestarlas. Pregunta 1. ¿Se logró separar el sólido del líquido? Sí. Pregunta 2. ¿Qué pasó con las sustancias después de separarlas? Se separaron. Una quedó en el filtro, es decir, la arena o las piedras, y la otra, es decir, el líquido o agua, quedó en la botella. Pregunta 3. ¿Qué otro método de separación podrías emplear para separar estas dos sustancias? Otro método que pueden utilizar es el método de decantación. Vamos con el experimento 2. ¿Qué sería el tamizado? Los materiales que se van a usar son 2 recipientes hondos, una taza de arroz, media taza de harina o maicena o sal y colador. Procedimiento: en un recipiente van a mezclar muy bien el arroz, ya sea con harina, maicena o sal. Luego colocar el colador encima del recipiente hondo, agregar la mezcla en el colador y tamizar la mezcla. Luego hay que contestar las preguntas, pero como ustedes pueden observar, está mal planteada la pregunta. ¿Se logró separar el sólido del líquido? No es la pregunta porque no estamos trabajando con líquido. Se va a poner, ¿se lograron separar las sustancias? Y claro que sí. Pregunta 2. ¿A dónde se fueron las sustancias? El arroz quedó en el colador y la harina en el recipiente hondo. A continuación les muestro unas imágenes para que ustedes realicen sus experimentos. Esta es la botella cortada de esta manera, posicionada de esta manera para realizar el experimento. En este caso van a utilizar un colador y un recipiente en donde va a caer, en este caso sería la harina, y el arroz quedaría en el colador. Recuerden tomar fotos para mandar evidencia de su trabajo. A continuación, ya para finalizar su autoevaluación, en donde van a marcar los logros obtenidos con el desarrollo de la guía. Que tengan un bonito día.